La voz de la iniquidad. Ese es el tema de hoy día. Hoy vamos a ver lo siguiente. Escúchame bien. Vamos a ver cómo Satanás, antes de ser Satanás, era un querubín protector. Era un ser espiritual, también llamado Luzbel, que estaba en el cielo. Fue creado por Dios. Era un ser esplendoroso y glorioso. Pero desgraciadamente se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios y cayó. Pero esa caída fue producida por otro personaje. O sea, no cayó solo, lo hicieron caer. Y justamente vamos a ver quién lo hizo caer al enemigo, que ahora se convirtió en Satanás luego. Y ahora es él, el enemigo, el que hace caer a través de su voz. La voz de la iniquidad hizo caer al diablo, y ahora es la voz del diablo, o sea, la voz del enemigo, el que hace caer al ser humano, al creyente también. Entonces, este tema es para que nosotros sepamos discernir cuando el enemigo habla a nuestra mente, porque es el enemigo el que pone pensamientos en la mente. Cuando tú ves que quieres hacer algo que es contrario a la palabra, o yo lo quiero hacer, entonces es el enemigo, la voz del enemigo. Vamos a ver cómo rechazar aquello, cómo salir en victoria y cómo entender todo esto en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Muy bien, entonces comencemos justamente acerca de el Señor Jesucristo, cómo a través de su palabra nos enseña, inclusive desde antes de que el hombre esté en la tierra. Porque todo esto sucedió justamente cuando la iniquidad le habló al querubín protector. Cuando la iniquidad le habló al querubín protector. Ese era uno de los nombres de este ser celestial llamado Luzbel, o también querubín protector, que luego se convirtió en Satanás, repito. Pero no nació siendo así, no fue creado siendo ese ser perverso. Fue creado siendo un ser celestial, maravilloso. Vamos a ver que inclusive dice que era acabado de hermosura, era perfecto. Imagínense cómo Dios se ocupó de este ser. Pero le hablaron, alguien le habló y cayó. Cayó en rebeldía y se convirtió el ser perverso que es ahora. Eso lo recoge la palabra de Dios. Y lo que quiero que usted vea, que cayó es porque le hablaron. Por eso que el tema de hoy día es la voz de la iniquidad. Y esa voz sigue activa hasta este tiempo. Y nosotros tenemos que rechazarla en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 18, justamente nos habla sobre lo que estamos hablando en este momento. Nos habla cómo era este ser angelical, este ser celestial, el querubín protector, antes de su caída. Vamos a ver, entonces dice así, en Edén, mire, versículo 12, hijo de hombre, aquí habla justamente de Luzbel, del querubín protector antes de caer. Mire cómo Dios lo hizo y este ser no quiso permanecer como Dios lo había creado en la gloria, sino que se convirtió en un ser malvado. Entonces dice acá, vea, entonces dice, así ha dicho, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí comienza a describir al querubín protector, hermano, como era antes Satanás, cuando no había caído. Mire, fue creado maravillosamente. Dice, tú eras el sello de la perfección. Vea, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahora quiero que aquí veamos algo importante. En este Edén, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, no se refiere al huerto de Dios, al Edén donde estuvo Adán y Eva. Este es otro huerto, otro Edén, que fue creado mucho antes que el Edén terrenal, el Edén donde estuvo Adán y Eva, perdón. Tal es el caso que este Edén
no era igual que en el que estuvo Adán y Eva, porque en el que estuvo Adán y Eva era un Edén vegetal, donde habían árboles, donde habían arbustos, etcétera, etcétera. En cambio acá usted va a ver que era un Edén mineral, habían minerales en lugar de vegetación. Entonces, note, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, vea, y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire cómo Dios se esmeró para crear a este ser celestial con todos los honores, hermano. Mire, y dice acá, y ahí, en el 14, tú, querubín grande protector. Mire, era un querubín grande, protector, esplendoroso. Yo te puse en el santo monte de Dios. Todo esto lo dice el Señor, vea. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Sí se da cuenta? En medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, era un Edén mineral. ¿Me está siguiendo, hermano? Ya, no era en el Edén que estuvo Adán y Eva, que era vegetal. Pero bueno, entonces sigamos. Dice acá, perfecto. Hasta ahí estaba maravilloso. Y va a ver cómo después se tuerce este ser. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que él no fue creado con maldad. Él era perfecto en obediencia a Dios en todos sus caminos. Era acabado de hermosura, era un ser esplendoroso, hasta que se halló en ti maldad. Dios le halló maldad, y mire lo que pasó. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Está leyendo? Por eso le pusimos con amarillo ahí. Fuiste lleno de iniquidad. Note que no dice te llenaste de iniquidad, sino que dice fuiste lleno. ¿Sí está leyendo, no? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que alguien lo llenó. Porque si dijera te llenaste de iniquidad, él mismo la buscó la iniquidad. La iniquidad es la maldad en grado supremo. Entonces cuando dice fuiste lleno de iniquidad, es que alguien le llenó de iniquidad. Alguien, otro personaje. Muy bien, entonces dice acá, hasta que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Cuando le llenaron de iniquidad, ahí pecó. Este ser pecó. El ser esplendoroso, el ser maravilloso, este querubín protector, Luzbel, pecó porque fue lleno de iniquidad. Y entonces dice, por lo que yo te eché del monte de Dios, ahí el Señor lo echó, vea, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora, ¿quién fue que lo llenó de iniquidad? O sea que Satanás no fue el primer ser malvado que hubo. Hubo alguien que lo llenó a él de iniquidad. Ese personaje se llama la iniquidad. Es por eso que fue capaz de llenar ese personaje llamado la iniquidad, que es la maldad suprema, de llenar a este ser que estaba en obediencia, perfecto, esplendoroso, lo llenó de iniquidad para que también cayera. Entonces es la iniquidad. Ese fue el personaje que le habló. Por eso que el tema es la voz de la iniquidad. O sea, no es que le hizo señas. La iniquidad le habló a Luzbel cuando estaba en obediencia. Le habló al querubín protector, que es el mismo personaje. Luzbel y el querubín protector es el mismo ser. Entonces le habló para que cayera. Y él le hizo caso a la iniquidad y cayó. Entonces, y ahí se convirtió en Satanás. Entonces dice acá, 17, se enalteció, mire, ahí se enalteció ya, mire cómo cambió todo. Mire, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Si desde que fue creado era hermoso y no estaba enaltecido, ¿por qué se comenzó a enaltecer? Se veía en el espejo todos los días y veía que era hermoso el querubín protector y nunca se había enaltecido. Pero cuando la iniquidad vino y le puso iniquidad a Luzbel, al querubín protector, entonces ya se vio diferente. Cuando se vio en el espejo, dijo, de verdad que soy hermoso. Soy tan hermoso como Dios.
soy igual a Dios. Entonces la iniquidad hizo que cayera. Entonces dice acá, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora note, él siempre fue esplendoroso, pero ¿por qué le corrompió ahora el esplendor? Porque ya estaba lleno, ya lo llenaron de iniquidad. Y termina diciendo, con la multitud de tus maldades, vea, o sea, ya se convirtió en un ser malvado, en Satanás. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Cuáles son esas contrataciones que dice acá la palabra? ¿Cuáles son esas contrataciones? Es que una vez que el querubín protector o Luzbel cayó por la iniquidad, entonces ya se convirtió, como vimos acá, en un ser malvado. Entonces dijo, voy a contratar a los ángeles para que se rebelen junto conmigo para tumbar a Dios. Porque dice de que ¿cuál fue la voz de la iniquidad? ¿Cómo fue que la iniquidad fue con Luzbel y provocó su caída? Vino y le dijo, le habló. Mire la maldad ahí. Dice, mira, tú eres un ser maravilloso, eres hermoso, eres esplendoroso, eres poderoso. Los ángeles te hacen caso, los ángeles te obedecen. Mira esos millones de ángeles cómo te reverencian inclusive. Tú eres igual a Dios. Tú puedes ser como Dios. Si tan solo tú te animaras a iniciar una rebelión aquí en el cielo, te van a seguir, todos te van a seguir. Y tú vas a ser, porque tú eres semejante al Altísimo. Míralo a Dios. ¿Cuál diferencia hay entre Él y tú si tú eres poderoso también como Él? Entonces le obedeció, escuchó, comenzó a pensar el querubín protector. Ahí está el problema cuando comenzamos a pensar cuando la maldad viene a la mente, y desobedeció a Dios. Entonces comenzó a contratar, por eso que dice acá, vea, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Tus contrataciones, comenzó a contratar a los ángeles, comenzó a hablarle a los ángeles, que estaban en obediencia obviamente, a todos, y entonces les comenzó a hablar uno por uno, les comenzó a hablar para convencerlos de la rebelión contra Dios. A saber cuántos millones de años habrá dedicado este ser perverso para ir contratando, por eso dice contrataciones, uno por uno, para que se unan a Él para derrocar al Dios Altísimo. ¿Cuántos me están siguiendo? Y entonces, hermano, logró contratar y convencer a la tercera parte de los ángeles. ¿Y sabe por qué no contrató a todos los ángeles? ¿Por qué no lo siguieron? Porque Dios lo paró. ¿Usted cree que Dios no sabía que los estaba contratando? Dígame, ¿usted cree que no lo sabía? Claro que lo sabía, si Dios lo sabe todo. Amén. Y entonces, ¿por qué dejó que contrataran para que se rebelaran esos ángeles, la tercera parte, con Satanás? Porque eran contratables, eran ángeles que ya estaban más de la otra que de esta. Eran ángeles que ya estaban para ser contaminados. Entonces, los ángeles que eran para que se pierdan, los ángeles que eran ya para perdición, el Padre Celestial dejó que se fueran con el diablo para de una vez eliminarlos a todos ellos. Pero cuando ya quiso contratar a la segunda parte de los ángeles, a las 2/3 partes de los ángeles, entonces ahí le paró el carro. A ver, hasta aquí nada más. Te vas a perder tú y la tercera parte que te va a seguir, porque ya estaban también perdidos esos ángeles. Y fuera de aquí. Amén, hermano. Fuera de aquí. Entonces, eso fue lo que sucedió. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, mira, ahí lo sacó ya, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, la voz de la iniquidad hizo que el querubín protector cayera. Y desde ahí, hermano, este querubín protector se convirtió en Satanás, el enemigo de nuestras almas, el enemigo del ser humano, el enemigo tuyo y mío. Pero ese enemigo está vencido.
Ese enemigo está vencido. Dele un aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, así como lo tumbaron a él hablándole, ahora este mismo enemigo llamado Satanás habla al ser humano para hacerlo caer, para destruirlo, porque esa es la misión del enemigo, destruir al ser humano. Y nosotros no nos damos cuenta. Hay personas que no tienen a Cristo y piensan que así es la vida. No es así. Y nosotros que somos creyentes ya, también a veces no nos damos cuenta. Y este mensaje es para que entendamos que el enemigo habla a la mente, pone pensamientos en la mente destructivos, pero vamos a rechazarlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzó el enemigo ahora a hablar a la humanidad para destruirla. Y vemos que desde los arbores de la humanidad, en el huerto del Edén, ya no un huerto mineral donde estaba el querubín protector, sino un huerto vegetal donde Dios puso a Adán y Eva, comenzó con Eva. El enemigo le habló a Eva. Justamente el enemigo le habló a Eva para que cayeran Adán y Eva. Note, le habló, es a través de las palabras, a través de pensamientos, pero en este caso le habló de forma literal. Mire, justamente Génesis capítulo 3, aquí vemos la caída del hombre, pero fue porque el enemigo le habló a Eva. Versículo 1 al 6. Y usted va a ver acá la figura, que es una figura exacta de cómo el enemigo nos habla a nosotros para que caigamos también de la gracia de Dios. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Vámonos al principio de la Biblia, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Esta serpiente era una serpiente como las que usted conoce ahora, pero Satanás utilizó la serpiente para hablarle a Eva. O sea que era Satanás que estaba dentro de la serpiente, y cuando pasó por ahí Eva, le habló la serpiente a Eva. O sea que era Satanás utilizando a ese animal para hablarle a Eva. Y entonces mire lo que le dice. Mire este diálogo, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Primero vamos a ver esto. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Dios creó al hombre, Adán, creó a la mujer, Eva, los creó esplendorosos también, los creó perfectos humanamente hablando, no se enfermaban, ni siquiera necesitaban dormir, hermano, imagínense. Eran seres, no eran como nosotros somos humanos caídos. Por eso necesitamos comer, necesitamos dormir, envejecemos, etcétera, etcétera. Pero acá todos somos jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale al que está a su lado, tú tienes para 200 años más, dígale. Dele un aplauso a Cristo. Y entonces les creó en el huerto del Edén un entorno perfecto, ideal, como nunca lo ha habido. Y esa fue la idea de Dios desde el principio. La idea de Dios no fue como vive el mundo ahora, hermano, con tanta desgracia, tanta muerte, tanta crisis, enfermedades. Esa nunca fue la idea de Dios, fue la idea del otro. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, hermano, fue un ambiente que Adán ni sudaba, hermano, ni sudaba. El Señor lo puso simplemente a cultivar el huerto y ahí cultivaba. Después de un ratito ahí medio se iba a la casa a estar con Eva, y ahí juntitos los dos. Entonces comían de los frutos, tenían alimento ahí, hermano, el mejor alimento que podía haber, tenían descanso, paz mental, no había crisis económica, estaban en un ambiente ideal. Y les dijo, sí, el Señor les dice, pueden comer de todo lo que hay acá, de todos los árboles. Y habían miles de árboles, miles de frutos, había de todo, hermano.
pero menos de este árbol que está acá en medio del huerto, menos de ese árbol, porque el día que lo coman van a morir. Así le dijo. Les advirtió. Imagínense, teniendo miles de árboles, solamente el Señor le negó uno. Entonces, ¿cuál es la dificultad ahí? ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Cuál es la dificultad? Entonces ellos dieron amén, dijeron a Adán y Eva, está bien, tenemos miles de árboles para comer, ese que está ahí dijo que no lo toquemos y nos advirtió que si lo tocamos vamos a morir, entonces no lo toquemos. Y así pasaron años, y entonces viene la serpiente, el enemigo, y le habla a Eva y le mete el pensamiento. Note, mire, dice, con que Dios dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo el enemigo viene y pone esos pensamientos, o esas palabras, habla esas palabras. Mire cómo comienza. Y la mujer, primero que nada, no fue así, ¿sí o no? No dijo que no comáis de todo árbol del campo. Solamente de un árbol nomás le dijo que no coma, de que coman todos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, vea, no moriréis. Mire cómo es el enemigo. Mire cómo le habló, diciéndole a Dios mentiroso, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que estaba diciendo ahí es lo que estaba diciendo es, Dios te dijo eso. No es verdad. No es verdad. Lo que pasa es que Dios no quiere que comas justo de ese árbol, porque al comer ese árbol va a ocurrir algo maravilloso. Vas a ser como Dios, van a ser como Dios. Y Él no quiere que ustedes sean como Dios. Van a vivir eternamente. En lo que están viviendo aquí no es nada comparado cuando coman ese árbol. Va a ser algo extraordinario. Van a ser como Él. Todopoderoso, extraordinario, eterno. Divinos. Van a ser divinos. Mire cómo le pintó. Y así mismo el enemigo habla en nuestra mente ahora. Ahora el enemigo es más astuto. Ya no habla personalmente. Ahora habla a través de personas. Habla a través de personas. Nos habla a través de personas. Y nos habla también a través de pensamientos. Pone pensamientos en la mente. ¿Qué nos dice el diablo? El Señor nos dice, ¿qué le dice el Señor a usted y a mí? Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a ayudar siempre, yo te voy a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a dar lo que tú me pidas, yo voy a hacer milagros en tu vida. Vas a tener larga vida, con salud, paz, prosperidad. Lo único que yo te pido es que me obedezcas, que obedezcas a mi palabra. Mientras tú obedezcas a mi palabra, yo te voy a seguir bendiciendo, mientras tú me obedezcas. Eso nos dice Dios. Pero viene la serpiente, viene el enemigo, al igual que a Eva le habló, y nos habla a nosotros. ¿Con que Dios te dijo eso? ¿Con que Dios te dijo lo de acá? No es verdad. No es verdad. Que si tú pecas vas a morir. Que si tú pecas te va a ir mal. No es verdad. No es verdad. No te va a ir mal. Mira ese otro lo que está haciendo. Mira esa otra lo que está haciendo. Y no les pasa nada. Les va bien. No te va a ir mal al pecar. No te va a ir mal al hacer lo que tú quieres hacer. Si no que tú quieres hacer eso. Sino que tú no lo haces porque ahora eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y tú conoces la palabra. Sí, claro que sí. Pero no es así. Inténtalo. Así el enemigo habla. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Rechazar esos pensamientos. Pero resulta de que Eva no lo hizo. Mire lo que dice acá, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Está leyendo conmigo? Y vio la mujer, o sea que le metió el pensamiento, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Note. Una vez que
el enemigo le habló a Eva y le dijo de que no le iba a pasar nada, de que más bien le iba a ir bien. ¿Cómo va a ir bien a alguien pecando, hermano? Que más bien le va a ir bien y que probara. Nunca le había parado bola al árbol que estaba en medio del huerto. Pero cuando le dijo todas esas cosas, comenzó a mirar el árbol y comenzó a mirar el fruto. Por primera vez lo miró de forma diferente. Y entonces dice que comenzó a ver y que vio la fruta codiciable. Así es el enemigo. Nos hace ver el pecado codiciable a ti y a mí. Nos mete pensamientos en la mente para que desobedezcamos a Dios, hermano amado, hermana amada. Y dice que vio el árbol codiciable y que era agradable a los ojos y tomó de su fruto. O sea que escuchó la voz del enemigo y en lugar de obedecer a Dios, obedeció al enemigo. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí vemos cómo el enemigo le habló a Eva y cómo el enemigo también nos habla a nosotros. El enemigo es el que pone pensamientos en la mente, hermano. Cuando vienen esos pensamientos a nuestra mente de que desobedezcamos a Dios, de que pequemos, no es de nosotros mismos. Obviamente, jamás va a ser de Dios. Es de parte del enemigo, para que desobedezcamos al Señor, para que pequemos, porque el enemigo sabe que desobedeciendo a Dios perdemos las bendiciones del Señor, y sobre todo al desobedecer a Dios estamos mancillando la sangre de Cristo, con la cual el Señor nos limpió de todo pecado. Denle un aplauso al Señor. Amén. La desobediencia, el enemigo nos habla a la mente, pero sigamos. El enemigo también le habló a David. David, mire, aquí vemos una prueba de esto. David, el rey David, de repente, mire, era un rey victorioso. Su ejército, Dios le daba victoria tras victoria. El ejército de David era poderoso, hermano. Se enfrentaba con otro ejército y lo destruía. No había ejército, no había nación, no había reino que pudiera hacerle frente a David y a su ejército. Y un día ordenó que censaran al ejército. ¿Cuántos soldados tenía? Aparentemente, ¿qué tiene de malo eso? Por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿cada cuántos años se hace censo? A ver, alguien que diga, ¿cada cuántos años se hace censo en Ecuador? ¿Que no sabe usted cada cuántos años? O sea, no sabe que se hace censo en Ecuador. Dígale que estás y que vives en la luna, tu hermano. Sí, pues si no sabe cuántos años. Cada 10 años se hace censo, hermano, aquí en el país. Entonces, ¿qué tiene de malo? Vamos a ver, porque fue pecado, dice, el censo que hizo. Vamos a ver justamente, pero note que el enemigo le habló a David para que hiciera eso. ¿Y qué inocente, qué pecado va a hacer en hacer un censo? Porque así el enemigo hace figurar como que es algo inocente, pero para Dios es algo terrible. Vamos a ver justamente en 1 Crónicas capítulo 21, versículos 1 al 3. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien. Dice así, mire, pero ¿quién? Pero Satanás no fue el ejército enemigo, no fue un rey enemigo, no fue la esposa de David, fue Satanás. Mire, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cómo usted cree que Satanás incitó a David para que hiciera ese censo? ¿Cómo usted cree que lo incitó? Dígame. ¿Le mandó un mensaje por WhatsApp? ¿O le escribió, o le escribió por Facebook? Así es, por un pensamiento. Le habló a la mente, le puso el pensamiento.
hermano, de que hiciera el censo. Ahora, ¿qué tiene de malo? Mire, vamos a ver. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo. Joab era el comandante general del ejército. Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, o sea, del norte a sur, todo Israel. E informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Para que yo lo sepa. ¿Cuál fue? Y veamos el 3 de una vez. Mire la respuesta del general, comandante general. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será? ¿Para qué dice? ¿Para pecado a Israel? Todos se dieron cuenta que iba a ser pecado lo que iba a hacer David. Y sin embargo lo hizo. Ahora, ¿cuál era el pecado? Porque uno dice, ¿qué tiene de malo hacer un censo? ¿Cuál era el pecado? El pecado era que como Dios le daba victoria tras victoria, como el ejército de David era un ejército que arrollaba, que destruía a los enemigos. No había ningún ejército en la tierra que pudiera hacerle frente al ejército vencedor de David. El enemigo le puso en la mente que era él el estratega. Le comenzó a decir al enemigo: David, tú eres un rey maravilloso. ¿Qué estratega militar eres tú? No hay ninguna batalla que tú vayas a perder porque tú eres el más inteligente de todos los guerreros. Tú eres el rey más esplendoroso. Tú eres clase A, David. Y mira ese ejército que tienes tan numeroso, que es incontable. Y es por ese ejército que tú tienes tan poderoso que tú obtienes las victorias. ¿Por qué no lo cuentas para que tú te solaces en saber cuántos soldados tienes? Ahí estuvo el pecado. El pecado fue de que David creyó que era por él, que era por su ejército, que era por el hombre y que no era Dios el que estaba dándole la victoria. Y cuando hizo contar a los soldados, a los militares que tenía el ejército, pecó contra Dios, porque ahí le estaba dando la gloria al ejército. ¿Cuántos me están siguiendo? Le estaba dando, dice, ¿y sabe cuántos soldados tenía? Tenía 1.500.000 soldados tenía. Los hizo contar. 1.500.000 soldados. Entonces, ¿qué es lo que pensó David? El diablo le metió ese pensamiento que era su ejército la fuerza. No era Dios, era su ejército. Y pecó contra Dios. Eso es la autosuficiencia del hombre. Cuando el enemigo porque ahora, así como David, actúa ahora el enemigo. Habla nuestra mente, nos pone pensamientos. Cuando el enemigo te hace ver que tú eres autosuficiente, que tú todo lo puedes, pero no en Cristo, sino en tu propia fuerza, que tú puedes salir adelante, que no necesitas a Dios. ¿Cuánta gente dice, ni se acuerda de Dios? Porque dice, no necesito a Dios. Eso fue lo que quiso hacer David y pecó delante de Dios. Es el enemigo que te pone esos pensamientos cuando tú crees que puedes salir solo o sola de tal o cual situación, que tú no necesitas a Dios. Pero yo te quiero decir algo, tú y yo necesitamos a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, así es que actúa Dios. Así es que actúa el enemigo. Dios actúa ofreciéndote todo. Dios actúa ofreciéndote las bendiciones, la vida eterna, ofreciéndote la prosperidad, la sanidad. Dios actúa levantándote, pero dependiendo de Él. Amén. En cambio, el enemigo te habla, la voz de la iniquidad te habla y te dice, no necesitas a Dios. Tú no necesitas depender de Él porque tú lo puedes hacer. Tú lo puedes lograr sin obedecer a Dios. Y el enemigo, escúcheme bien, habla a la mente, nos pone pensamientos, pero generalmente comienza hablándonos a través de personas. A través de personas. A través de personajes. Así como le habló a Eva a través de una serpiente, ahora hay serpientes de 2 piernas que el diablo utiliza para hablarte a ti y para hablarme a mí. ¿Para qué? Para que desobedezcamos a Dios, para sacarnos del propósito. Yo puse acá, el enemigo te pone personas y te habla a través de ellas.
Te pone una persona, hombre o mujer, inconversa o tal vez cristiana, y te comienza a hablar, estás tranquilo, tranquila, y de repente te comienza a ver cosas, así como la serpiente le comenzó a hablar a Eva, para que le desobedezcas a Dios, para que yo le desobedezca al Señor. Y nos deja la espina. Y de ahí esa persona aparentemente se va, pero después regresa, porque así es el enemigo. Cuando ya te pone el pensamiento, él no descansará hasta que tú caigas a través de ese pensamiento y comienzas a pensar, uy, ¿y si yo hago esto, me pasará algo? Y entonces viene y te dice, no te va a pasar nada, si nadie lo va a saber. Tu marido no lo va a saber, tu esposa no lo va a saber, tu jefe no lo va a saber, la persona que tú temes que lo va a saber no lo va a saber. Y Dios, no te preocupes de Dios. Así habla el enemigo. No te preocupes, Él es misericordia, Él te va a perdonar. ¿Te acuerdas de la vez que hiciste eso? ¿Te perdonó, sí o no? Sí. Te va a perdonar de nuevo. Hazlo nomás, peca y vas a ver que no te va a pasar nada. Disfruta el momento. Así habla el enemigo, hermano. Disfruta el momento. Si tú no lo disfrutas, vas a dejarlo pasar y después te vas a arrepentir. Y vas a ver que cuando tú lo hagas, nada te va a pasar y lo vas a hacer de nuevo, y te va a gustar. Vas a ver que es delicioso. Porque el pecado es delicioso, hermano, porque si no fuera delicioso, la gente no pecaría. ¿Sí o no? Es delicioso hasta que te descubren. Hasta que me descubren. Es delicioso que aunque no nos descubran, dice la Escritura que el pecado, cuando lo probamos en la boca es delicioso, pero cuando vas al estómago es más amargo que el ajenjo. Que aunque no nos descubran, hermano, nosotros sabemos que estamos pecando contra Dios. Y ese delicioso que es el pecado se convierte en un infierno. Esa es la voz del enemigo, la voz de la iniquidad, hermano amado. Hasta que nos descubren, porque más temprano que tarde, a ti y a mí nos van a descubrir si estamos en esas cosas. Y lo tremendo es la vergüenza que vamos a pasar. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Y no solamente nosotros, eso afecta a los nuestros, a los que están alrededor de nosotros, a la gente que está con nosotros, la familia, por ejemplo. Entonces dice acá, entonces ya vemos por qué el enemigo le habló a David, y vemos que le habló a la mente. O sea, ahora hay otro personaje que, estoy hablando que el enemigo te pone personas y te habla a través de ellas. Entonces, te pone personas para que te hablen de parte del enemigo y te deja esos pensamientos ahí. ¿Por qué de parte del enemigo? Porque cuando alguien te hable para que desobedezcas a Dios, es de parte del enemigo. Y muchas veces la desobediencia es con esa misma persona que el enemigo te pone ahí. Con la misma persona caes en el pecado. Por eso que usted y yo tenemos que estar atentos, hermano, para que no nos ocurra, no nos suceda eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en fin, ahora, el enemigo también le habló a Jesús. El enemigo también le habló a Jesús. Pero ¿qué diferencia? A diferencia de Eva, que se dejó envolver por la voz de la iniquidad, la voz del enemigo. A diferencia de David, que se comenzó a meditar en lo que el enemigo le puso en la mente, el pensamiento. Censa al pueblo. No hay nada de malo. ¿Qué va a hacer malo censar al pueblo? David, cénsalo nomás. Y David le dijo, amén. Y apenas lo hizo. Mire cómo es. Mire, porque el que es hijo de Dios sabe lo que está haciendo. Cuando vinieron y Joab, el comandante general, a regañadientes,
hizo el censo, pero lo hizo porque él era el rey que le mandaba. Y cuando vino y le dio el informe, le dijo, mi general, mi rey, señor mío, este es el informe, este es el censo del ejército de Judá y de Israel, juntos es 1.500.000 soldados. Y en el momento que le dijo 1.500.000 soldados, usted lea el pasaje completo, en ese momento David se dio cuenta que había pecado. Dijo, he pecado contra Dios. He pecado. Se arrepintió en ese momento, o sea, se dio cuenta. Pero ya fue demasiado tarde. No esperes a que sea demasiado tarde con tu vida. Yo tampoco, no puedo esperar eso. ¿Sabe por qué? Porque le vino la consecuencia. Vino el profeta Ageo y le dijo, vengo de parte de Dios. Usted lo puede leer ahí, hermano. De parte de Dios, y el Señor te dice que escojas 3 juicios contra ti. O sea, vino el juicio. No crea que la desobediencia nos va a traer indulgencia. No. Aunque nos arrepintamos, vienen las consecuencias. Dime qué le voy a decir al que me envió, le dijo el profeta Ageo. Número 1, una plaga sobre el pueblo de Israel. Número 2, que caigas en manos de tus enemigos. Y número 3, le dijo que venga una enfermedad también sobre muchos. Entonces él escogió la plaga y vino la plaga sobre el pueblo. Entonces, hijos amados, esto es serio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, sigamos adelante. Pero en cambio Jesús, el enemigo también le habló a Jesús, pero Jesús supo rechazar esos pensamientos, supo rechazar esas palabras. Y ahí nos enseña cómo nosotros podemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a ver cómo sucedió todo esto. Lucas capítulo 4, vámonos a Lucas capítulo 4. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Vamos a ver cómo el enemigo le habló a Jesús, pero mire la diferencia. Mire cómo Jesús rechazó esos pensamientos, esas palabras, esa voz de la iniquidad del enemigo. Mire, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Mire, lleno del Espíritu Santo, y sin embargo el enemigo lo tentó. O sea, tenemos que estar nosotros atentos en todo momento, porque el enemigo nos va a tentar en cualquier momento. Dice, lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Mire, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, mire, el diablo le dijo, o sea, le habló, ¿sí o no? El diablo le dijo porque le habló. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Mire, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Y qué tenía Jesús en ese momento? Hambre. No lo tentó con un carro de lujo. No lo tentó con unos zapatos último modelo. Lo tentó con lo que en ese momento necesitaba Jesús, lo que en ese momento estaba más vulnerable, tenía hambre. Entonces lo tentó con comida. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces dice acá, vea, Jesús, haz que esta piedra se convierta en pan. Pero mire lo que Jesús no se puso a pensar. Uy, ¿verdad? Tengo hambre, ¿no? Y yo puedo hacer convertir esa piedra en pan, porque yo soy Dios, lo puedo hacer convertir en un buen churrasco. No, Él no permitió que la voz del enemigo le hiciera desobedecer al Padre Celestial, sino que de inmediato reaccionó para rechazar esos pensamientos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, de inmediato reaccionar para rechazar ese pensamiento y no caer en la desobediencia a Dios. Vea, dice acá, Jesús respondiendo le dijo, mire, respondió enseguida, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí está la respuesta que necesitamos para poder rechazar los pensamientos del enemigo que nos habla para que desobedezcamos a Dios y caigamos en el pecado. La palabra, lo primero que dijo fue, escrito está. O sea, le dijo la palabra, porque en la palabra estaba. En Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Y la única manera de conocer la palabra de Dios es leerla y meditar en ella todos los días de nuestra vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que hizo. Lo que no hizo Eva, lo que no hizo David, lo hizo Jesús. Escrito está. Diga conmigo, escrito está. Mira al que está a su lado con cara de apóstol, dígale, escrito está, hermano. Amén. Entonces note, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le habló el enemigo, el Señor contrarrestó con la palabra, y le llevó al diablo a un monte alto, vea, y él continúa porque el diablo es insistente, el diablo es testarudo, porque el diablo lo que quiere es destruirte, pero contigo y conmigo no lo va a poder hacer, porque nosotros cuando el enemigo venga como león rugiente para tratar de devorarnos, nosotros vamos a responderle, quédate ahí, diablo, porque escrito está, lárgate de mi vista. La palabra de Dios, usted me dice amén, ni sabe lo que le dije ahorita. Sigamos adelante. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mire, le mostró los reinos de la tierra y le dijo el diablo, nuevamente le habló, la voz de la iniquidad, la voz del enemigo. O sea que el diablo nos habla diario, hermano. Es una lucha diaria. Pero esa lucha la podemos ganar en el nombre de Jesús, parándonos firmes. Lo primero es estar definidos a no desobedecer a Dios. Porque tú y yo conocemos la palabra. Tú y yo sabemos lo que le agrada a Dios. Tú y yo sabemos lo que es obedecer a Dios. ¿O no lo sabe? Todos lo sabemos. ¿Cómo lo puedo decir? Hasta los que no conocen a Dios saben qué es obedecer a Dios. Imagínense nosotros que ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a saberlo? Entonces dice, continúa, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. A quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, le ofreció todos los reinos de la tierra, hermano, si solamente le adoraba. Lo que le estaba ofreciendo era gloria, y lo que le estaba ofreciendo era allanarle el camino para lo que vino a la tierra. Jesús vino a la tierra para ganar a todos los reinos de la tierra para el Padre Celestial, ¿sí o no? Y lo que el diablo le estaba ofreciendo era eso, te doy todos los reinos de la tierra, pero de la manera equivocada, no haciéndolo a la voluntad del Padre, que tenía que ir a morir a la cruz del Calvario Jesús, sino haciéndolo a la manera del enemigo. Te entrego todo. Lo único que no vayas a la cruz, no tienes que ir a morir a la cruz, no tienes por qué sufrir. ¿Cuántos me están entendiendo? Simplemente me adoras a mí y lo que tú viniste a hacer en la tierra, yo te lo doy. Tú viniste por los reinos de la tierra para salvarlos, sálvalos, yo te los doy, pero adórame. Mira cómo es el enemigo. Y resulta, mire lo que le contesta el Señor. Y si respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, nuevamente la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos también, mire, cómo podemos nosotros rechazar los pensamientos que el enemigo nos pone para desobedecer al Señor. Número uno, la palabra, ya lo sabemos, la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra. ¿Y cómo la vamos a conocer? Leerla todos los días. Todos los días lee la palabra, hermano. La palabra de Dios.
Por lo menos léete 2 capítulos diarios y vas a ver cómo tu vida espiritual va a ser fortalecida diariamente. Con 2 capítulos que la leas, tu fe va a aumentar, se va a ir hasta el cielo tu fe, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que leer la palabra. Pero aquí también dice de que si tú, dice acá, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que te va a fortalecer aparte de la palabra? El adorar a Dios. Cuando tú tienes comunión con el Señor a diario, te va a fortalecer cuando tú adores a Dios. Y vienen los pensamientos del enemigo. El enemigo viene y te dice, ya no vengas a la iglesia. Es el enemigo, no es Dios, por Dios. Cuando viene el pensamiento para que te cambies de iglesia, ¿tú crees que va a ser Dios? ¿Cuándo Dios te va a decir que te vayas de tu iglesia? Cuando aquí tú has sido bendecido, aquí te has convertido a Cristo, hermano. O si te has convertido en otro lado y estás aquí Dios te ha bendecido a ti y a tu familia. ¿Cómo Dios te va a decir que te vayas a otro lado? Es el enemigo que te pone en la mente eso. Ya no le sirvas como líder. ¿Por qué vas a servir como líder? Si, más bien descansa, anda nomás a la iglesia. Ya no le sirvas en el privilegio que tienes de ujier o con los niños en la escuela, en la iglesia de niños. No le sirvas al Señor. Son pensamientos del enemigo que quiere sacarte del propósito. El propósito del enemigo que le hablaba a Jesús era sacar a Jesús del propósito que el Padre tenía con Jesús. Sacarlo del propósito. El plan de Dios para ti al meterte pensamientos que son negativos es sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que el diablo quiere. No le escuches a la voz de la iniquidad, no escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios que te dice, aquí te voy a bendecir, aquí te voy a seguir bendiciendo, sígueme sirviendo porque lo estás haciendo para mí, te dice el Señor. Y a su nombre. Y bueno, dice acá, mire, entonces dice, si tú al Señor tu Dios adorarás. Ahora, hay tantas maneras de adorar a Dios, hermano. Antes no. Si uno quería adorar al Señor en el trabajo, uno tiene que llevar una grabadora con un cassette y ahí poner los casetitos para adorar al Señor. Ahora no, en el teléfono está todo, ¿sí o no? Ahí usted puede poner en el momento que usted tenga tiempo en la casa, usted está en la casa o está en el empleo y tiene tiempo para hacerlo, adore al Señor. Va en el auto o en el colectivo, adore al Señor, pues se pone sus auriculares ahí, adore. Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. De esa manera vamos a estar fortalecidos contra la voz del enemigo. Amén. Cuando el enemigo venga con pensamientos para que tú desobedezcas a Dios, tú vas a estar fortalecido en la palabra. Vete de mí, Satanás, porque Cristo está, pero también porque estás viviendo una vida de adoración continua con el Señor. Pero también dice acá, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. ¿Qué quiere decir eso? El servicio a Dios te fortalece contra las acechanzas del enemigo. Entonces quiere decir que el que no le sirva a Dios está expuesto. Está expuesta a que el enemigo le venga a hablar y la voz del enemigo te chanflee. Te chanflee. Entonces, sírvele al Señor aquí en la iglesia, sírvele al Señor como líder de célula, sírvele al Señor ganando almas para Cristo, sírvele al Señor, hermano, porque el servicio a Dios te va a fortalecer contra los pensamientos del enemigo. Amén. Muy bien, y ya para terminar, dice acá, escúcheme, dice el 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Mire, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Mire cómo el diablo le recita un versículo bíblico. Vea, o sea que el diablo conoce la Biblia. Dice, tírate del templo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire, le dice de memoria un versículo bíblico el diablo al que hizo la palabra de Dios. A Jesús, que es Dios, que creó la palabra de Dios. El enemigo va
y le recita la palabra de Dios. Y de memoria. ¿Y sabe qué pasaje le estaba diciendo el enemigo? No es que se lo dijo por decir. Le estaba diciendo el Salmo 91, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo. Esto fue lo que le recitó el diablo a Jesús. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y mira el 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mire, Biblia. El diablo sabe Biblia y usted no sabe la Biblia. Es seria la cosa. Usted recién ahorita se entera que ese pasaje que usted me leyó muchas veces está en el Salmo 91. Recién ahorita lo sabe. Es porque no lee la palabra. Por Dios santo, yo te digo a ti, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Y si el diablo lee la Biblia, ¿y qué es diablo, hermano? ¿Cómo no vamos a leer nosotros que somos sus hijos, pues, hermano? ¿Está entendiendo la palabra? Por Dios, lea la Biblia, lea la palabra. El diablo la estudia para torcer a la gente. En cambio, tú y yo la vamos a leer y estudiar para obedecer a Dios. Y de esa manera Dios nos va a bendecir y nos va a llevar de victoria en victoria en esta tierra hasta que Cristo venga por nosotros. ¡Aleluya! Y termina diciendo, vea, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, versículo 12, no tentarás al Señor tu Dios, con la palabra, vea. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por qué? ¿Para siempre? Por un tiempo, dice. Con la palabra, dijo, escrito está. Aquí hemos aprendido que para nosotros poder rechazar los pensamientos del enemigo para desobedecer a Dios, tenemos que estudiar la palabra y declararla. Es cuando, por ejemplo, te vienen pensamientos, los que somos casados, nos vienen pensamientos de adulterio, entonces tú enseguida rechazo ese pensamiento, porque escrito está, no adulterarás. ¿Me estoy explicando? Los 10 mandamientos son fáciles, que hasta un niño se lo sabe. Te viene el pensamiento que robes en el trabajo, rechazo ese pensamiento, porque escrito está, no robarás. Y entonces en consecuencia de eso tú te apartas. Y si los otros están robando, tú no lo vas a hacer porque sabes que es desobedecer a Dios. Y Dios en desobediencia no te va a bendecir aunque te robes $1,000,000. Pero si tú estás en obediencia, Él te va a bendecir. Aunque tengas $1, Él te lo va a multiplicar en $1,000,000. Dele un aplauso a Cristo. Muy bien. Entonces, note, la palabra, adoración, servicio a Dios, sírvele en algo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Le sirves acá como mujer, por ejemplo, muy bien, 100 puntos. Pero también Dios te necesita afuera como líder de célula. Hermano o hermana que estás acá. Y entonces dice acá, y por último, el 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea, Jesús, el enemigo le habló a Jesús, pero Jesús se paró firme, rechazando los pensamientos de desobediencia que el enemigo le mandó, esas palabras que le habló, rechazándolos con la palabra. Escrito está. Escrito está. Joven, vienen pensamientos para fornicar. Tú lo que tienes que hacer es rechazo. Vete de mí, Satanás. Rechazo ese pensamiento porque escrito está. Huid de la fornicación. Amén. Así es. La palabra de Dios. Y ahí tú lo que haces es huir, apartarte de la desobediencia, del pecado. Y Dios te va a fortalecer para que puedas salir en victoria. Pero también servir y adorar. Pero escúcheme, el diablo dice que se va a ir, pero se apartó de él por un tiempo. El diablo es así. Te va a dejar o me va a dejar por un tiempo y después va a regresar. Porque esta es una lucha diaria, hermano. Es una lucha diaria. Va a regresar para tentarnos, para hablarnos de nuevo a la mente o a través de personas, para tentarnos, para desobedecer a Dios. Pero no es esto, uy, Dios mío, o sea que toda la vida, no, es que así es Satanás, un ser perverso.
porque nos quiere destruir, pero no lo va a lograr, porque nosotros vamos a estar atentos. Cuando veamos que a través de personas nos quieren meter pensamientos o el mismo enemigo para regresar a los mismos pecados de antes, los rechazamos por la palabra, porque escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Escrito está. Y una vez que decimos la palabra, nos aportamos de aquello, huimos de esa tentación, hermano, y seguimos adelante en victoria. Y lo que viene a nosotros es el gozo y la alegría de haber obedecido a Dios. Como Jesús, lo que quería el enemigo era sacar del propósito a Jesús. Y lo que quiere el enemigo contigo y conmigo es sacarnos del propósito. El propósito que Dios tiene contigo y conmigo es llevarnos al cielo para que estemos por la eternidad con Él. Y mientras estemos aquí en la tierra, el propósito de Dios es bendecirnos, que seamos felices, que tengamos paz, gozo, que las cosas nos vayan bien, porque esa es la voluntad de Dios. Y, hermano, es obedeciéndole a Él que vamos a lograrlo. Ahora, ¿qué dice la voz de Dios? ¿Qué dice la voz de Dios? Mire, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Mire lo que hemos visto, la voz del enemigo, la voz de la iniquidad, que lo que causa destrucción, miseria, muerte, eso es lo que causa. Ahora, ¿qué dice la voz de Dios? Vea, vámonos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Esta es la voz de Dios para ti y para mí. Mire, esto es el fin de todo lo que hemos hablado. La voz de Dios dice, el fin de todo, ¿lo tenemos ahí? Ya. El fin de todo el discurso oído es este. O sea, de todo lo que hemos hablado, esta es la voz de Dios. Vea, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que lo que tenemos escondidito ahí, lo que estamos haciendo escondidos, se va a saber, hermano, hermana, se va a saber, sea bueno o sea mala. Si estás haciendo algo bueno y tú dices, no quiero que se llevarme la gloria yo, que den la gloria a Dios, pero el Señor te va a honrar, se va a saber lo bueno que estés haciendo. Amén. Lo que nadie te está honrando, lo que está sirviendo ahí, tal vez mi hermana está ahí sirviéndole como mujer, por ejemplo. O las hermanas que están ahí en la iglesia de niños, allá nadie las ve, pero están con los niños trabajando. Pero Dios sí les ve. Están haciéndolo ahí en el anonimato, Dios lo va a hacer público para que le honren. Pero así también lo malo, lo que estemos haciendo en lo oculto, Dios lo va a sacar a la luz, lo malo. Hermano, Dios lo va a sacar a la luz. Y qué terrible sería que eso suceda con usted o conmigo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento ahí? ¿Vamos a negarlo? Dios se va a encargar de que no lo podamos negar, porque va a ser evidente nuestro pecado. Y entonces Jeremías capítulo 42 versículo 6 nos dice que nos va a ir bien obedeciendo la voz de Dios. Vea, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, a la voz de Jehová. ¿Cuál es la voz de Jehová? La voz de Dios, nuestro Dios. A ver, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. O sea que al obedecer a la voz de Dios, ¿cómo nos va a ir? Bien. Entonces, por lógica, si desobedecemos a la voz de Dios, ¿cómo nos va a ir? Mal. ¿Quieres que te vaya bien? Obedezcamos a la voz de Dios. ¿Quieres seguir obedeciendo a la voz del enemigo? Le va a ir mal. Y Dios no quiere que te vaya mal, sino que nos vaya bien. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos. La voz de la iniquidad. La voz de la iniquidad hizo caer al querubín protector.
Y ahora el querubín protector se convirtió en Satanás, en el enemigo de nuestras almas. El enemigo le habló a Eva y le hizo caer. El enemigo le habló a David y lo hizo caer, al rey David. Pero el enemigo le habló a Jesús y no lo hizo caer. ¿Cuál fue la diferencia? No porque era el Hijo de Dios, porque estaba en carne aquí en la tierra como humano. No le hizo caer porque le puso la palabra de frente. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Eso es lo que no nos va a hacer caer en desobediencia. Cuando leamos la palabra, la escudriñemos, la atesoremos, la memoricemos. Y en los momentos de tentación, cuando vengan los pensamientos a la mente o cuando vengan personas de parte del enemigo para tentarnos, para desobedecer a Dios, vamos a esgrimir la palabra de Dios, vamos a declararla y el enemigo se va a ir. Pero si regresa de nuevo, que puede regresar de nuevo, se va a volver a ir. ¿Por qué? Porque lo vamos a rechazar con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también adorando. Conviértete en un hombre y una mujer de adoración. Ahí con tu teléfono. Si estás en la casa, si estás en el auto, estás en el colectivo, estás en la calle, estás en tu trabajo y tienes tiempo y lugar, pon tu teléfono y adora a Dios ahí. Porque eso te va a fortalecer contra la tentación. Y sírvele al Señor también. Por Dios, ya deja de estar sin hacer nada. Sírvele al Señor. Y eso te va a fortalecer contra la tentación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero ¿sabe cómo comienza todo esto? En la actitud del corazón. En la actitud del corazón. En la decisión del corazón. De no querer caer en desobediencia. Aunque venga como avalancha pensamientos o vengan personas a insistirnos día y noche, el que no quiere caer no cae. ¿Cuántos me están entendiendo? El que no quiere caer no cae, porque tiene la ayuda de Dios. Pero todo comienza con el deseo de uno, la voluntad de uno. Yo no voy a caer porque no le quiero fallar a mi Señor Jesucristo, tanto que Él ha hecho por mí. Eso fue lo que dijo José. José fue tentado por la esposa de Potifar, se le desnudó, pudo haber caído y nadie lo iba a saber, pero no lo hizo así. Dijo: ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? Y hemos leído en Jeremías que si obedecemos la voz de Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Padre mío, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los que estamos acá, que la voz de la iniquidad, que la voz del enemigo no nos pueda seducir, Señor mío, sino que estemos atentos para rechazar esos pensamientos o rechazar palabras de personas que el enemigo envía para que caigamos, para que desobedezcamos al Señor. Señor, danos un espíritu, un deseo de leer tu palabra diaria, para que habite en nuestros corazones la palabra de Dios y podernos defender en el momento de la tentación que el enemigo nos hable, para desobedecer, para rechazar con el escrito está. Y también pon en el corazón el deseo ferviente de servirte y servirte para siempre, dentro de la iglesia y en el liderazgo de células, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, porque el todo del hombre y de cada mujer es, el fin del discurso es este, la voz de Dios es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que eso se quede grabado a fuego en nuestro corazón, temerte a ti y guardar tus mandamientos, porque eso es el todo para nosotros, Padre, para que nos vaya bien en esta tierra. ¿Cuántos lo reciben? Lo recibimos en el nombre de Jesús, porque todo va a salir a luz, sea cosa buena o sea mala. Si es cosa mala que estamos haciendo, arrepentámonos delante del Señor. Ahí donde usted está, yo también, Señor, me arrepiento de lo que esté haciendo en lo oculto. Dígale: Señor, yo
personalmente me arrepiento de lo que está haciendo en lo oculto, dígale, y me aparto de ese pecado para siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo proclamo sobre su vida y sobre la mía que de ahora en adelante solamente vamos a escuchar la voz de Dios, la voz de la obediencia a Dios, obedecer a Dios para que nos vaya bien. Y cuando venga la voz del enemigo para seducirnos, para desobedecer a Dios, vamos a rechazar esa voz o a esas personas con el escrito está. Escrito está en la palabra de Dios. Si el diablo sabe la Biblia, ¿cómo tú y yo no vamos a saber la Biblia? Es porque tenemos déficit de lectura. Tenemos que comenzar desde hoy día a leerla y a escudriñarla y a memorizarla para utilizarla en el día malo, en el nombre de Jesús. Y vamos a servirle y vamos a ser adoradores. Conviértenos en adoradores, Padre, porque queremos hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Levante sus manos y adorémosle al Señor un momentito, con todo el corazón. Señor, envíame. Levante sus manos y adórele, adorémosle y digámosle con todo el corazón. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Vamos, proclámelo. Vamos, dígaselo. Te obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Amén. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones. Te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Ahí con sus ojos cerrados, usted que ha venido enfermo, reciba la sanidad de Dios, porque por su llaga hemos sido nosotros curados, dice la palabra. Y por esa palabra, por la llaga de Cristo, reciba la sanidad de Dios. Ahora mismo, arranca de raíz, Padre Celestial, toda dolencia, todo síntoma, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia también, y por la autoridad de esa palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Por esa palabra reprendo y ato con cadenas todo espíritu de enfermedad y lo echo fuera de tu cuerpo, fuera de nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Espíritu de cáncer, espíritu de insuficiencia renal crónica, espíritu de ceguera, espíritu de diabetes, de asma, fuera, o como se llame, fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo sana de la cabeza a los pies, arranca de raíz toda enfermedad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, toda la gloria es tuya por los méritos de Cristo en el nombre de Jesús. Y usted que vino enfermo, declárelo: soy sano, soy sana, estoy sano, estoy sana para la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para el Cristo en el nombre de Jesús. Y todo problema, usted ha venido con problemas, vamos a pedir por esos problemas, Padre. Resuelve todo problema, Señor, que tengamos. Aquí habemos cientos de personas, Padre. Señor, resuelve cada problema que tengamos cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús. Reciba fe y paciencia para que usted vea ese problema resuelto, porque Jesucristo hoy día te da la solución. En el nombre de Jesús, problema resuelto. Proclamo que tu problema y el mío está resuelto por el Señor en el nombre de Jesús. Gracias. Dígale gracias, Señor. Levante sus manos y adórele con todo el corazón. Yo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo lo haré. Gracias, Señor. Ahí con sus ojos cerrados, ya para terminar, dígale, usted hable con el Señor y dígale: Señor, ya no me voy a dejar vencer por la tentación, por la desobediencia a tu palabra, Señor. Ya no, por pensamientos que me quieren apartar de ti, de mi iglesia, del servicio que te estoy dando. Me quieren apartar de tu presencia, Señor. Personas que me hablan, ya no voy a hacer caso a eso. Pensamientos que me vienen, los voy a rechazar. Dígale: voy a estudiar la palabra ahora como nunca antes. Voy a servirte, Señor. Dígale: voy a ser un adorador o una adoradora, para rechazar esos pensamientos y a personas que quieren hacer que yo caiga en desobediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, dígale: gracias, Señor. Si usted no tiene a Cristo, este es el momento de entregar su vida a Él. ¿Quiere que le vaya bien? ¿A quién no quiere que? ¿Quién no va a querer que le vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. Y la única manera que nos vaya bien es obedeciendo a Dios. La invitación para ti hoy día es que obedezcas a Dios. Pueblo de Dios, obedezcámosle al Señor y nos va a ir bien. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Amén. Y tú que eres invitado, invitada, este es el mensaje para ti. Obedécele a Dios, y qué fácil, con la ayuda del Espíritu Santo, y te va a ir bien. No te va a ir mal, te va a ir bien. Ora conmigo para que te comience a ir bien al tener a Cristo como Señor y Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, quiero que me vaya bien en esta vida. Por eso te entrego hoy día mi corazón. Perdona todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador desde hoy día en adelante. En el nombre de Jesús, gracias, porque ahora tengo la vida eterna. Ahora tengo a Cristo, por lo tanto me va a ir bien de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Muy bien, míreme acá, por favor. Yo quisiera saber quién hizo esa oración, la de ahorita, de recibir a Cristo como Señor y Salvador. La oración de ahorita. Levante su mano. Queremos bendecirle. Queremos decirle que de ahora en adelante le va a ir bien. Levante su mano. ¿Quién hizo esa oración? Levante su manito. ¿Usted la hizo? Que Dios la bendiga. Acá tenemos una señora de blusa rayada. Que Dios la bendiga. Le va a comenzar a ir bien, porque con Dios siempre nos va bien. Que Dios la bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Levante su mano. Levante su mano. Acá también tenemos otra persona. Acá, Dios la bendiga. También de blusa negra, que Dios la bendiga. Acá también tenemos dos señoritas, acá también. Acá al fondo la señorita de blusa negra. Las dos señoritas que están acá juntas. Ahí, Dios les bendiga a las dos. Dios les bendiga. Que les va a ir bien, porque con el Señor nos va bien. ¿Sí o no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 4 personas. ¿Alguien más? Démosle un aplauso a Cristo, porque con Él nos va bien.